¿sí? Iniciamos grabación. Buenísimo. Bien, habrán notado que en la clase 8 la cuestión que empezamos a trabajar es la definición de vida. ¿Qué entendemos por vida? Una de las consignas tenía que ver con el registro en Google de cuáles son esas 3 primeras definiciones que salen, definiciones que muchas veces son definiciones vagas, definiciones, digo, por ejemplo, todas nosotras tenemos en claro lo que está vivo y lo que no está vivo, pero al momento de justificar, ¿cómo justificamos que algo está vivo? Ahí es donde por ahí flaquean un poco los argumentos. Y esto ocurre, y también ocurre con respecto al pensamiento de los niños. Una de las propuestas era pensar por qué los niños sostienen que las llamas del fuego están vivas. ¿Sí? ¿Pudieron pensar esta situación? ¿Por qué creen que las llamas del fuego están vivas? ¿Por qué los niños pueden llegar a tener esta creencia? Porque tienen movimiento y Bien, porque, obviamente, porque se avivan. bien, Paula, esto es Sí, yo creo lo increíble. mismo, profe. Sí, sí, chicas, pero es así. El movimiento aparece como una cualidad de la vida para los infantes. Entonces es muy difícil por ahí entender que, no sé, un cactus piedra, para ser un poco más específica, también es un ser vivo, ¿no? Porque digo, si no se mueve, entonces eh, aparecen ciertas nociones y distinciones entre lo vivo y lo no vivo que es necesario trabajar. Ese relato sobre el por qué las llamas están vivas o no están vivas, y para los chicos sí, el movimiento es lo primero que aparece, cuestiones vinculadas al lenguaje, ¿no? Decimos, eh, vamos a avivar las llamas del fuego, el fuego crece, vamos a extinguir el fuego se muere, vamos a alimentar el fuego, digo, hay una serie de cuestiones que, aún siendo difícil la definición de vida, ¿no? Complica un poco la situación. Y ya ahora que ingresaron varias y no creo que tenga que interrumpir, quiero presentarles otras conversaciones que han tenido compañeras de ustedes con niños pequeños, en donde dan cuenta de que esta distinción entre lo vivo y lo no vivo es algo particular sobre lo cual vamos a enseñar. Entonces, bien, me dicen si aparece la pantalla, si no. ¿Pueden ver la Sí, profe, presentación? aparece. Sí. Sí, Bueno, profe. bien, se les pregunta a los niños, ¿qué es esto? Una roca. ¿Y está viva la roca? No, está muerta. ¿Vos estás viva? Sí, porque tengo sangre y huesos. ¿Y quién más está vivo acá? El bebé. Y señala a un juguete, una niña de 3 años. Estos son relatos reales. Entrevistas, transcripciones de entrevistas obtenidas por compañeras de ustedes de años anteriores. ¿Vos sabés qué es un ser vivo? Y esta niña de 5 años responde, yo amo los animales. Un ser vivo es una persona que está viva. ¿Sí? Un ser vivo es una persona. Entonces, los animales están vivos, las plantas están vivas, las lombrices están vivas, las bacterias. Un ser vivo es lo que está vivo como nosotros, los animales, acá hay una distinción entre los humanos y los animales, los perros que tenemos en casa son seres vivos, el gato que tiene la señora, ¿sí? del piojo también, esto lo dice un niño de 5 años. Creo que alguien está queriendo ingresar, un segundito. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, volvamos a la presentación. Acá está. Esta respuesta me encanta. ¿Qué cosas son las que tienen vida? Las que viven en Argentina, porque Argentina cuida las cosas que tienen vida y cuida las Islas Malvinas, que son hermanitas e hijas de la Argentina. Y finalmente acá en este diálogo, ¿no? Si una piedra es un ser vivo, una primera niña responde que sí, porque yo cuando juego le pongo agua. Una segunda niña dice sí, porque se reproducen, aparece una característica de los seres vivos. Yo encontré muchas, tengo una grande, muchas chiquitas, son como el padre y los hijitos. Una tercera niña dice no,
porque no tiene pies ni cara como nosotros. Una visión antropocéntrica, ¿sí? Son seres vivos las personas están más vivas, entonces la piedra no tiene cara, entonces no es un ser vivo. ¿Acaso existe el alimento para piedras? Aparte no se mueren, siempre las vas a ver. Aparece otra concepción vinculada a las características de los seres vivos, el cumplimiento de un ciclo vital. Pero esta niña 2 sigue insistiendo. Si yo tiro la piedra fuerte al piso, mira lo que le pasa, y lo hace. Se rompe. Eso no es morir. Pobre piedrita, dice la niña 2. Y la niña 3, que ya tenía una idea acerca de lo vivo y lo no vivo y podía tener argumento para justificar esto, que para mí no es. Igual después le voy a preguntar a Misenio, ¿sí? Entonces, este tercer relato para dar cuenta un poco sobre la importancia que ustedes juegan en el aprendizaje de los niños, sobre el rol que ustedes van a tener frente a sus estudiantes, también como fuente de autoridad. Le voy a preguntar a Misenio, seguramente Misenio sabrá despejarme estas dudas. Y acá nos encontramos que entre otras variables que hacen a la complejidad de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, hoy vamos a comentar un poquito sobre estas tres cuestiones. En principio, tener conocimiento sobre las características del niño en el nivel, hacer una aproximación a qué llamamos ideas previas, ¿sí? Esto igual lo van a trabajar a lo largo de la formación, y sobre la importancia del dominio de la disciplina que vamos a enseñar, ¿sí? Cuando arrancamos el año, y uno de los mitos acerca de enseñar ciencias en el nivel inicial era que, bueno, los niños solo asistían al jardín para jugar, argumentábamos sobre la formación de las docentes del nivel inicial, que es una de las formaciones más exigentes, porque ustedes tienen que conocer de todas las áreas, y tienen que tener dominio sobre todas las áreas que van a enseñar. Entonces, de algún modo, hay varias cuestiones por atender, y el dominio de la disciplina es una de ellas. Vamos a ir viendo una a una estas variables. Bien. Con respecto a las características del pensamiento de los niños en el nivel inicial en relación a las ciencias, ¿sí? Los chicos no pueden pensar a través de las acciones, necesitan hacerlas, ¿sí? Yo no puedo decirles, vamos a imaginar cómo crece una planta, cómo una semilla da lugar a una planta, porque no pueden pensar si no lo hacen. Es necesario que ellos siembren la semilla, cuiden de esa semilla y puedan observar, ¿sí? La germinación y el crecimiento de esa planta. Tienen que llevar a cabo las acciones. Por otro lado, utilizan el punto de vista de los hechos, el suyo propio, ¿sí? Y esto lo vemos reflejado, sí, porque yo, sí, porque esto, no por esta otra cuestión. Un ser vivo es, ¿sí? El punto de vista que prevalece es el punto de vista propio. Pueden centrar en un solo aspecto de un objeto o situación al mismo tiempo. Tienden a no relacionar un hecho con otro cuando se encuentran con una secuencia de hechos no familiares, cuando algo no es conocido, cuando algo no forma parte del entorno inmediato, es muy difícil conectar un hecho con otro. Y como vinculado a esto de que no pueden pensar a través de las acciones, tampoco pueden anticipar mucho el resultado. Es necesario, por eso digo, si vamos a realizar un experimento, y sigo hablando del tema de germinación tal vez, podemos llegar a preguntarles qué puede ocurrir con esta plantita si no le hacemos un riego semanal. Puede estar la anticipación, pero es necesario llevar a cabo esa acción y separar por un lado una planta a la cual vamos a hacer un riego semanal y otra planta a la cual no le vamos a hacer un riego, para que ellos luego puedan comparar, ¿sí? Esto es como características generales que tiene el pensamiento. Una de las variables a considerar cuando queremos enseñar acerca de los seres vivos en el nivel inicial. Otra de las variables, y sobre esto es parte de la clase 9, aparece la noción de ideas previas, ¿no? Las ideas previas son anteriores
a cualquier escolarización, ¿sí? De hecho, son universales. Esto significa que independientemente de la cultura, hay ciertas cuestiones vinculadas al pensamiento de cómo funciona el mundo que están presentes en todas las personas y están presentes en todos los niños. Esas construcciones son personales, son propias y obvio que tienen relación con la interacción de ese niño con el entorno natural y social. Entonces las ideas previas, si bien son universales, pueden variar de acuerdo si, no sé, si estamos en un ámbito rural o estamos en un ámbito urbano. Puede haber variaciones, pero hay ciertas cuestiones que son generales y van a perdurar. Estas ideas son implícitas, ¿sí? No forman parte de la estructura consciente del sujeto. Entonces es necesario sacarla a luz, sacar a la luz estas ideas, y ahí el rol que van a tener ustedes como docentes, para que los niños puedan expresar, en este caso en particular, qué entienden por la vida, por un ser vivo, por algo que está vivo, qué características, qué cualidades tiene lo vivo. Que ellos pueden decir, bueno, esto está vivo, pero ¿por qué está vivo? ¿Por qué? Y es lo que hicieron sus compañeras en estas entrevistas, ¿no? Una piedra es un ser vivo, una pregunta, un disparador, vos sabés que es un ser vivo, qué cosas son las que tienen vidas, que permite justamente expresar esas ideas que están implícitas, sacarlas a la luz. Muchas veces estas ideas suelen ser incorrectas porque tienen que ver con un pensamiento de la praxis y digo, si nosotros, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a astronomía, realizamos una observación del cielo y vamos a proponer que en realidad son los astros los que se mueven alrededor de la Tierra, alrededor del planeta, porque vemos al Sol salir por un punto y ocultarse en otro. Pero desde el modelo científico sabemos que en realidad es nuestro planeta el que está efectuando determinados movimientos y eso es un movimiento aparente. Entonces, muchas veces estas ideas suelen ser incorrectas. Son resistentes al cambio. Porque son contraintuitivas, o sea, ¿cómo voy a pensar que la Tierra es la que se mueve si yo lo que veo moverse es el Sol? Muchas veces son contradictorias y de hecho ustedes tienen acá un ejemplo en el material de lectura en donde se le pregunta qué diferencia a una niña, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre animales y bichos? Y entonces la niña responde, los animales son grandes y los bichos son chiquititos y son feos. Entonces la entrevistadora, tratando de ahondar en estas ideas, tratar de modificarlas, de llevarlas a modelos cada vez más científicos, le presenta una lámina de víboras y vuelve a preguntar, ¿la víbora entonces qué es? Y la niña responde, un bicho. Sí, pero vos dijiste, ¿es grande o pequeña? Bueno, ¿es chiquita? Es grande, pero es un bicho porque no me gusta, ¿sí? Entonces, en un mismo diálogo vemos esa contradicción. Operan como marcos conceptuales que orientan las observaciones y el procesamiento de la información recibida y, como habíamos hablado con anterioridad, son universales. Sobre esto trata uno de los materiales de lectura de esta clase, de la clase 9, sobre las ideas previas. Vamos a clasificarlas según el origen. Hay ideas que tienen un origen sensorial, entonces hablamos de concepciones espontáneas y se forman a partir de lo que se percibe del mundo, del uso de los sentidos y a lo largo de la vida cotidiana, ¿no? Otras tienen un origen cultural y es el Profe, resultado de la disculpe, interacción. Sí, sí, ¿podría ir un poquito más lento? sí, 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 ¿Cómo dijo sí, lo sí, de las casi. concepciones espontáneas que son las ideas previas de ellos desde lo cotidiano? Claro, pero que resultan de la percepción que tenemos del mundo haciendo uso de los sentidos. ¿Sí? Se forman a partir de los sentidos, y, o sea, yo veo, yo percibo el mundo a través de los sentidos y a partir de ahí construyo estas ideas. Las culturales, las de origen cultural, las vamos a llamar concepciones inducidas y tienen
son el resultado de la interacción de ese sujeto con el entorno sociocultural en el que se encuentra. Tiene que ver mucho con ideas, con creencias compartidas, con representaciones sociales. Digo, muchas veces hemos encontrado en distintas dependencias carteles que dice se prohíbe el ingreso de animales. Y digo, ¿nosotros qué somos? O sea, nosotros tampoco podríamos ingresar. ¿Por qué esa separación? Que de hecho después, esa concepción inducida la vemos en una de las entrevistas. Cuando una de las nenas responde, yo amo a los animales, ¿sí? Después un ser vivo es una persona, distingue persona de animales. Un ser vivo es lo que está vivo como nosotros, está haciendo referencia a las personas y los animales. Y de hecho, si ustedes buscan en sus definiciones de Google, que les da de definición de vida, pueden encontrar alguna que diga, un ser vivo es planta o animal o humanos, digo, no se excluye. Entonces, y esa es una idea previa que podemos encuadrar dentro de esta concepción inducida porque tiene que ver con estas creencias culturales. Y finalmente tenemos las concepciones analógicas, cuyo origen es escolar, ¿sí? Son el resultado de aprendizajes escolares. Muchas veces dijimos que estas ideas son resistentes al cambio, entonces en lugar de cambiar esa idea previa por una idea más cercana a un modelo científico, lo que hacemos es como establecer una analogía, seguir sosteniendo esa idea previa y establecer analogías de correspondencia. Por ejemplo, dotar de cualidades humanas a los objetos. ¿Sí? La nena cuando arroja la piedra y la piedra se rompe, dice, eso no es morir, pobre piedrita, ¿sí? Está transfiriendo cualidades humanas, emociones a un objeto. Ahí podemos identificar que hay una concepción de tipo analógica, ¿sí? Profe. Bien, sí. En este entonces es como que lo que ellos saben como que le das una respuesta certera, digamos, le das una explicación de lo que ella está diciendo, si está bien o está mal, ¿puede ser? El trabajo con las ideas previas a mí me sirve como docente para reconocer cuál es el punto de partida y en función de eso pensar la propuesta de enseñanza, ¿sí? Si, por ejemplo, surge esto de que los seres vivos, que ustedes mencionaron, ¿no? Los seres vivos son los que tienen movimiento únicamente. Yo voy a presentar actividades en donde, por ejemplo, mencione seres vivos que no se desplazan y siguen siendo seres vivos. O sea que el movimiento no es una cualidad que determina lo vivo de lo no vivo. ¿Sí? Entonces, rastrear las ideas previas tiene que ver con esto, chicas, esto que les decía. Otra de las consignas justamente es cuál es el rol de los docentes en el rastreo de las ideas previas, la importancia de poder identificarlas y a partir de esa identificación generar distintas propuestas de enseñanza. Además, el rastreo de las ideas previas permite que en principio ellos puedan explicitar qué saben en relación a, ¿sí? Y ahí nosotras vamos a tratar, no vamos a decirle, no, eso está mal o eso no es así, sino que a través de diferentes propuestas, diferentes actividades, vamos a llevarlos a construir una idea más cercana al modelo científico. Por ejemplo, si detectamos que hay concepciones espontáneas que tienen origen sensorial, entonces doto de vida a todo lo que tiene movimiento, les puedo presentar, no sé, un molino, un molino. El molino tiene movimiento, pero es un ser vivo, ¿sí? Las llamas del fuego tienen movimiento, pero es un ser vivo. Una planta tiene movimiento y es un ser vivo. Entonces, ¿es el movimiento algo que me define lo que está vivo o lo que no está vivo? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, este es sobre esto versa el... Sí, decime. Ay, no escuché, perdón. Que si estas son las concepciones analógicas, los que explica recién. Justo la del movimiento, fíjate que tiene que ver con la percepción
a través de los sentidos. Esa sería una concepción de tipo espontánea, una concepción espontánea. Claro, porque yo percibo que el perro se mueve, que el gato se mueve, que el humano se mueve, entonces digo, los seres vivos se mueven. No considero que tal vez ese pasto es un ser vivo, no considero que, hay muchos seres vivos que no presentan desplazamiento. Yo digo movimiento, pero en realidad es desplazamiento, ¿sí? O mismo, cuando trabajamos animales, digo, una esponja de mar es un animal, pero como es sésil y está fija al sustrato, se me hace difícil encuadrarla dentro de esa categoría, porque tiene que ver con lo que percibo del mundo. Entonces, el trabajo docente va a permitir que los chicos puedan expresar qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten sobre el fenómeno que vamos a estudiar, que también tomen contacto con lo que piensan otros compañeros, que puedan reflexionar acerca de sus ideas propias, que puedan confrontarlas con nuevas ideas. Supónganse que decimos, bueno, trabajamos esto del movimiento y después reconocemos que hay diferentes objetos que también tienen movimiento pero que no son seres vivos. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Es el movimiento una característica que a mí me permite definir a los seres vivos? Y ahí es cuando vamos desarmando estas ideas y vamos reestructurándolas en modelos cada vez más cercanos. Muchas veces lo que ocurre es que se hace un rastreo de ideas previas y después queda ahí. No, la idea es, estoy recibiendo información súper valiosa acerca de lo que piensan los chicos en relación a los seres vivos, trabajo sobre ella. Yo sugiero que cuando ustedes hagan un tipo de indagación, ¿no? y hagan preguntas como las anteriores, en las entrevistas, tengan a mano la forma de registrar para a partir de ellas generar su propuesta de enseñanza. Y además... y ahí también nos sirve, profe, para hacer la trama que decía el texto. Sí, te sirve de algún modo para reconocer cuáles son los obstáculos con los que te vas a encontrar cuando vos quieras enseñar esto y cómo mejor incidir en el proceso de enseñanza, ¿sí? Y además está la posibilidad de generar un espacio abierto. Digo, uno no cuestiona las ideas previas que traen los niños, lo usa como información y fuente para generar distintas propuestas, pero digo, también la posibilidad de este espacio abierto para que ellos puedan dar cuenta de qué saben, qué conocen acerca de. Digo, van a retomar mucho el tema de ideas previas a lo largo de la formación. Hay quien llama preconcepciones, digo, hay diferentes formas, pero en todos los ámbitos del conocimiento tenemos estas construcciones anteriores al ingreso a la escuela. Digo, cuando vamos a pensar en un niño de 4 años, ¿sí? Viene con una noción de cómo funciona el mundo previa a la escolarización, ¿sí? Bien, entonces estamos acá. Unas generalidades acerca del conocimiento de las características del niño a nivel inicial, una aproximación a la noción de ideas previas, y después es importantísimo que ustedes tengan dominio sobre la disciplina que van a enseñar y en este caso sobre el tema característica de los seres vivos. Lo que estoy haciendo acá en este punteo es recoger información acerca de la clase 8, en donde les pedía que de la lectura de este material, ¿sí?, de Curtis, sobre qué es la vida, ustedes puedan caracterizar a los seres vivos. El punteo que voy a realizar es en función a este material, ¿sí? Es clase 8. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un gato de un zapato? ¿Qué difiere a un gato de un zapato? Bueno, un ser vivo es un sistema abierto, ¿sí? Esa es la primera característica. Y cuando digo sistema abierto, es un sistema que puede intercambiar con el medio que lo rodea materia, energía e información, ¿sí? Un sistema abierto intercambia materia, energía e información. Intercambio de materia en este momento, yo estoy incorporando oxígeno,
¿sí? Estoy eliminando dióxido de carbono al hablar. Estoy intercambiando energía porque a partir de los alimentos que incorporé, hago uso de esa energía química y en esto de mover las manos la estoy transformando en energía cinética, en energía calórica. Ingresa información porque yo estoy leyendo el Power que preparé y a su vez escucho sus preguntas y hacemos un ida y vuelta. Entonces hay intercambio de información, pero que solo sea un sistema abierto no es suficiente para caracterizar a los seres vivos, porque una casa es un sistema abierto. Pensemos que en una casa entran materiales, salen materiales, entran personas, entran productos, entran alimentos, salen desechos, salen personas. Hay intercambio de energía, ¿sí? Energía eléctrica, energía calórica, energía cinética. Hay intercambio de información, llegan cartas, ingresan libros, hay una conexión a internet, hay mensajes que salen. Entonces digo, que solo sea un sistema abierto no es suficiente para definir a un ser vivo. Porque una casa no se construye a sí misma. Ahí está, ahí está. Vean que esta oración, sí, muy bien, vean que esta oración son sistemas abiertos, ¿ok?, capaces de construirse a sí mismos y capaces de autorregular su funcionamiento. Chicas, ustedes ahora son seres vivos formados por millones y millones de células y cada una de sus células, ¿sí?, está autorregulando procesos de reproducción, de nutrición, de relación. Digo, ustedes no tienen que estar controlando cada una de las funciones para que puedan existir como un ser vivo. Y esta transición, digo, cuando situamos el origen de la vida, las organizaciones anteriores a la vida, antes de que aparezcan estas primeras formas de vida que fueron unicelulares, eran sistemas abiertos, eran pequeñas gotitas, sistemas abiertos, gotitas, agregados moleculares, que podían incorporar materiales del medio, o sea, incorporaban otras moléculas, podían crecer, ¿sí?, podían dividirse, pero recién cuando adquirieron la capacidad de construirse a sí mismas, o sea, generar copias de sí mismas, poder reproducirse y regular eso que entraba y eso que salía, recién ahí hablamos del origen de las primeras formas de vida. A todo eso que ocurre en el interior de un organismo, y en el interior de las células lo vamos a llamar metabolismo, hay reacciones que son de síntesis y van a permitir la fabricación de sustancias. Hay otras reacciones que son de degradación y van a permitir la liberación de energía y la obtención de sustancias para fabricar otras propias. Estas unidades que hacen a los seres vivos las vamos a llamar células, y un ser vivo tiene que estar constituido por una o por más. Bien, de hecho ahora, si hablamos de los virus están en un nivel de organización anterior, no llegan a ser células, por eso no los consideramos seres vivos. Y por eso los virus necesitan ingresar a seres vivos y necesitan tomar posesión de la maquinaria celular para poder reproducirse. Un virus acá sobre la mesada es un material inerte, es un objeto inerte, porque no puede reproducirse, no puede construirse a sí mismo, no puede autorregular su funcionamiento. Ahora, de hecho, sabemos que con jabón destruimos a ese virus, sabemos que con radiación ultravioleta lo destruimos, sabemos que con calor lo destruimos. Digo, ahora, ese virus ingresa a un organismo y ahí sí puede tomar posesión de la maquinaria celular y ahí sí reproducirse, ahí sí autorregularse. Entonces, ahí está el límite. Como seres vivos, a ver, un segundito, que creo que alguien quiso ingresar. Ahí está. Bien, como seres vivos, además, tenemos esta capacidad de perpetuar, de perpetuación, de permanecer a lo largo del tiempo. Y esto no solo es la reproducción, la posible reproducción del ser vivo, que es capaz de generar una copia de sí mismo,
si estamos hablando de reproducción asexual, o una copia similar, si estamos hablando de reproducción sexual, sino de la perpetuación de la vida como tal. Recién les mencionaba que las primeras formas de vida en surgir fueron células muy sencillas, y eso ocurrió hace 3.500 millones de años atrás. Y desde ese momento en nuestro planeta ha existido vida en diferentes envases, diferentes formatos, diferentes seres vivos. Existieron momentos, obviamente, en donde la vida estuvo en riesgo, digo, y hablamos de periodos de extinción, donde se ha diezmado gran parte de la biodiversidad, pero la vida siempre triunfó de algún modo. Digo, hace 3.500 millones de años existe vida en nuestro planeta. Y nosotros como envase, estamos hace muy poco, digo, como especie estamos hace muy poco, pero la vida hace mucho. Otra característica que hacen los seres vivos es esto de la posesión de un manual de instrucciones. Hablamos de ADN, hablamos de información genética, y acá a mí me encanta la ciencia, me encanta la biología, se habrán dado cuenta, y me maravilla pensar que un organismo se puede construir a sí mismo. Piensen que ustedes en algún momento fueron una única célula, resultado de la fusión de dos células, de un óvulo y un espermatozoide, y todo el desarrollo embrionario y demás ocurrió por sí mismo, digo, fue autorregulado, y esa autorregulación de ese crecimiento y de ese desarrollo es gracias a esa información que aparece y ese manual de instrucciones de cómo construir un ser vivo. Digo, cada una de nuestras células cuenta con ese manual de cómo construir un ser vivo, de cómo construir nuevos tejidos, de cómo construir un órgano, de cómo construir un ser vivo, y de cómo llevar adelante todas las reacciones que se llevan a cabo en este ser vivo. Y como última característica, esto de la organización compleja. El universo está hecho de átomos, no hay dudas, ¿sí? La mesa está hecha de átomos, el aire está hecho de átomos, nosotras estamos hechas de átomos. Esos átomos se agrupan formando moléculas más complejas. Esas moléculas, otras más complejas, macromoléculas, agregados moleculares, células, y ahí empieza la consideración de vivo. Esas células que cumplen funciones similares se agrupan formando tejidos, esos tejidos forman órganos, esos órganos forman sistemas de órganos, tenemos organismos, y si pensamos, vamos a lo macro, formamos parte de especies, de poblaciones, de comunidades y de la biosfera, ¿no? De toda la vida que está en nuestro planeta. Y lo maravilloso de esta organización compleja, ¿no? De átomo, molécula, macromolécula, agregado, célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismo, poblaciones, en cada uno de los niveles, es que aparecen propiedades, llamadas propiedades emergentes, que son el resultado de la interacción de estos niveles, y son propiedades que tal vez no encuentro en niveles anteriores. A ver, sí, estamos formados por átomos, estamos formados por células, estoy formada por neuronas, pero la memoria, el lenguaje, el raciocinio, digo, son propiedades de una conformación de un sistema nervioso que no lo voy a encontrar en la neurona. El sistema nervioso está formado a partir de neuronas y otras células que forman tejido nervioso, que constituyen los distintos órganos, pero esas propiedades, como esto que ahora nos está permitiendo comunicarnos y charlar y pensar acerca del funcionamiento de un ser vivo, es una propiedad emergente de este nivel, ¿no? Del nivel organismo. No sé, la tasa de natalidad es una propiedad emergente del nivel de las poblaciones. En esta cuestión de que no es solo la acumulación de partes, no son partes que se agrupan, sino que tiene que ver con las interacciones entre esas partes y el funcionamiento de un todo. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar un gato de un zapato? Si está vivo o no está vivo, lo digo, el gato está vivo, el zapato no está vivo, y el gato está vivo por todas estas características. Es un tema abierto por su metabolismo, intercambio de información, bla, 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 bla. O sea, necesito de todas estas características para definir a lo que está
vivo. Por supuesto, chicas, por supuesto, que esta es información que ustedes construyen previo a pensar en la propuesta de enseñanza. No les estoy pidiendo que esto es lo que van a enseñar sobre los seres vivos. De hecho, en otro de los materiales, en el material de Mari Ruina, Mari Ruina acá es muy clara. Mari Ruina es una especialista en enseñanza de las ciencias a nivel inicial y nivel primario, una docente muy comprometida con su trabajo. Y entonces acá sostiene, y es lo que repetía yo en un comienzo, estamos convencidos de que no es posible enseñar contenidos si el docente no tiene pleno dominio de la disciplina que enseña, ¿sí? Entonces, nos da 3 alternativas. Una de esas alternativas es desarrollar el concepto de enseñar y lo hace en forma de entramados conceptuales, mapas conceptuales. Si yo tengo que trabajar, por ejemplo, plantas, me pongo a pensar todos los posibles vínculos que tienen las plantas con, no sé, instituciones. Y puedo pensar en el INTA, en el Jardín Botánico, en parques nacionales. Voy a trabajar plantas desde la química y voy a hablar de las auxinas, de las hormonas, de los minerales. Voy a trabajar plantas de diversidad, tipos de plantas, raíz. Esta es una forma, ¿sí? De hecho, tienen 3 ejemplos. Tienen sobre el sonido. Es como desenrollar el concepto y todas las posibles vinculaciones y todo lo que yo puedo desarrollar del mismo. Tienen otro ejemplo sobre la fábrica de pastas, como unidad didáctica, como recorte del ambiente, como un contexto a trabajar en el nivel inicial, y en la fábrica de pastas yo puedo pensar en cuestiones vinculadas a la salud, ¿sí? Y que implica el lavado de los alimentos, la higiene de las manos. Puedo pensar en cuestiones vinculadas a la historia, cuándo se remonta el origen de esa fábrica, cuestiones vinculadas a problemas locales como la falta de gas, suministro, de agua. Digo, miren la posibilidad de abordaje. Esta es una opción para tener dominio sobre la disciplina. Hacer tramas conceptuales, mapas conceptuales, entramados conceptuales. Otra de las opciones es trabajar con preguntas. Segunda opción. Entonces puedo pensar, voy a trabajar alimentos. ¿Y qué podría desarrollar de alimentos? ¿Cuáles son las clases de alimentos? ¿Cómo cambian los alimentos con el calor y el frío? ¿Cómo cambian los envases a lo largo del tiempo? ¿Qué enfermedades se vinculan con la alimentación? O sea, o lo pienso como un entramado conceptual, o lo pienso como preguntas, o lo pienso, y así nosotras vamos a trabajar, como ideas básicas. Esto es sumamente importante y acá voy a bajar un poco la aceleración que tengo para poder explicarles todo lo que quiero explicarles hoy, porque acá estamos en un punto de inflexión, un punto clave. De ahora en más, cuando trabajemos cada uno de los núcleos de contenidos disciplinares, que empezamos con seres vivos, y tenemos que manejar el dominio que tengo sobre esa disciplina, lo voy a hacer con la redacción de ideas claves, ideas básicas, que no son más que las ideas de lo que espero que los alumnos aprendan. Son las ideas a enseñar. Entonces, si yo voy a trabajar clasificación de los animales, ¿sí? ¿Qué idea voy a enseñar? Bueno, que los animales se clasifican en domésticos y salvajes, ¿sí? De manera concisa, precisa y clara, indicó qué es aquello que espero que los alumnos aprendan, ¿sí? Bueno, de hecho, ¿están todavía ahí? No las perdí, ¿no? Yo sigo hablando y... Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, estamos acá, a ver. Manejo las características del niño al nivel. Reconozco la existencia de las ideas previas. Necesito de dominar la disciplina que voy a enseñar. Y me pregunto, ¿qué enseñar sobre los seres vivos en el nivel inicial? ¿Sí? O sea, de todo este caudal de información, ¿qué voy a enseñar? Y acá tengo
un recorte del diseño actual, del diseño 2018, donde el contenido es valoración y respeto por los seres vivos y los distintos contenidos de trayectoria, por ejemplo, reconocer las características comunes y diferencias entre plantas, comparar las mismas partes entre distintas plantas. Y acá es cuando me agarra el shock y digo, el diseño no me está dando absolutamente nada de información. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué me está pidiendo que enseñe? Y acá vamos otra vez les voy a dar una pauta de cómo vamos a trabajar. Siendo que el diseño 2018-2019 es un diseño bastante vago, en el sentido de que no hay muchas explicitaciones, vamos a trabajar con este diseño y con el diseño anterior. Si voy al diseño anterior... El 2008 lo explica bastante, profe, es más explicativo, más... Exacto. Acá están Mira, ítems, después el otro sí. tiene una redacción. Esto es lo único que encontré sobre seres vivos, chicas, en el diseño actual. No me dice absolutamente nada. Entonces voy al 2008. Esto es del 2008. Y entonces me empieza a dar algunas indicaciones. Por ejemplo, me dice que el trabajo en torno a los seres vivos solo se va a circunscribir a los animales y las plantas. Voy a dejar de lado otros grupos como microorganismos y hongos para otros niveles de escolaridad. Ya me da una pista más. Y me da otra pista. Y de plantas, voy a trabajar las plantas con flores. O sea, imagínense que ustedes hicieron su desarrollo anterior, ya sea, acá no estaba, ¿no? Con el mapa conceptual, con las preguntas o con las ideas claves. Entonces, por ejemplo, hacen clasificación de plantas, las plantas se clasifican en angiospermas y gimnospermas. Bueno, yo sé que solo voy a trabajar las angiospermas, solo voy a trabajar las plantas con flores. Y también aparecen estos ítems, como decías, en donde, por ejemplo, voy a trabajar las diferencias entre plantas, las características comunes, características comunes entre distintos animales, comparación entre distintos animales. En todos ellos, ¿sí? Y acá otra de los puntos importantes de la clase de hoy, es reconocer la guía de los conceptos estructurantes, ¿sí? Hay un acuerdo en ciencias que vamos a enseñar teniendo como eje, teniendo como organizadores 4 nociones que se pueden trabajar en el nivel y se siguen trabajando en los niveles siguientes, ¿no? En primaria, en secundaria y en superior. ¿Cuáles son esos 4 conceptos estructurantes? Conceptos metadisciplinares. Esto significa que van más allá de una disciplina. Metaconceptos, conceptos organizadores: unidad, diversidad, interacción, cambio. En sus propuestas de enseñanza tienen que estar reflejados estos conceptos estructurantes. Cuando hablo de unidad, no, porque vas a ir eligiendo. Por lo general trabajamos unidad y diversidad, en otros casos trabajamos interacción, en otros trabajamos cambio, pero a lo largo de tu propuesta de enseñanza de todo el año, tienen que aparecer. Unidad es aquello que nos permite identificar objetos y fenómenos. Sabemos, por ejemplo, que todos los seres vivos están formados por células. Eso es algo donde estamos trabajando unidad. Trabajamos diversidad cuando decimos, bueno, todos los seres vivos están formados por células, hay unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Ahí estamos trabajando la variedad. Hablamos de interacción entre hechos y fenómenos, entre seres vivos y el ambiente, y decimos, los seres vivos responden a estímulos del ambiente, ¿sí? Los seres vivos viven en un ambiente y lo modifican y son modificados por ese ambiente. Y hablamos de cambio para dar cuenta de que la naturaleza no es estática. Lo único que permanece constante es el cambio, ¿sí? Cambian las estaciones, cambia la biodiversidad. Hablamos de la existencia de diferentes seres vivos, muchos extintos, posiblemente, y tenemos el surgimiento de nuevas especies. Entonces digo, estos conceptos tienen que estar. En la clase 8, donde menciono cada uno de estos conceptos, les propongo como actividad que ustedes puedan reconocer
en estas ideas básicas, estos son ejemplos de ideas básicas, de ideas claves, como deberían de formularlas. En este caso, se trabaja la unidad didáctica La Plaza, y entonces pensamos en esas ideas que quiero que construyan los niños acerca de la plaza. A ver, ¿están mencionados unidad, diversidad, interacción y cambio? No, pero subyacen a cada una de estas ideas claves, a cada una de estas ideas básicas. Si yo digo, en la plaza hay distintos animales, ¿cuál de estos conceptos estructurantes está ahí detrás? En la plaza hay distintos animales. Diversidad. 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 Hay animales que viven en la plaza y otros que van a la plaza. Yo puse unidad y diversidad, profe, no sé si está bien. Pero también el cambio, Sí. porque es dinámico, porque van y vienen, porque los animales no están siempre iguales, pueden crecer o Exacto. morir. Bien, bien. Si yo digo, los animales de la plaza se trasladan, ¿sí? Algunos dejan huellas. Interacción. Interacción, perfecto. Y ahí ustedes tal vez pueden trabajarlo. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para trabajar esta idea, ¿no? De los animales de la plaza se trasladan, algunos dejan huellas? Como propuesta para realizar con los niños y para trabajar esta idea, que los niños aprendan esto. ¿Qué se les ocurre? Que existen diferentes huellas, está la huella del, se me ocurre, ¿no? La huella del pato, y mostrar un pato, la huella puede ir bueno, Que raro algunos ver se un pato en arrastran. un lado. Sí, pero digo, ¿cómo Pero no lo todos trabajarían? caminan. Claro, ¿y cómo lo trabajarían a esto? ¿Qué propuesta de enseñanza? ¿Qué harían? Puede ser haciendo Mostrando imágenes. cosas con plastilina por ahí. Bien, y si tengo una plaza enfrente, ¿qué puedo hacer? L- Ir a Podría la plaza. llevarlos a la plaza a ver, por ahí se me ocurre que por ahí justo hay un perrito y hay un charco y pueden ver cómo el perrito va dejando sus huellitas y cuando estemos en la sala se les puede pintar las manitos a ellos y ver cómo así como el perrito dejó la huella en el piso, pueden ellos dejar y también su manito puede ser una huella. Me encanta eso. ¿Y saben por qué, chicas? Porque vuelvo a esto. Características del pensamiento de los niños del nivel inicial. No puedan pensar a través de las acciones, tienen que llevarlas a cabo en concreto. Entonces, si yo quiero que ellos aprendan que en la plaza algunos animales dejan huellas, tengo que llevarlos a observar esas huellas. Tienen ellos que poder hacer huellas. Mencionaba recién esto de trabajar con plastilina, ¿sí? Digo, levantar huellas con plastilina. Esas huellas pueden ser reales o esas huellas pueden ser ficticias. Ustedes van y con un molde generan huellas, ¿sí? Y después van con los chicos y levantan esas huellas con plastilina. Opciones hay muchas, pero vean que trabajamos... El grabado, profe. Claro, lo que sería grabado. Entonces, vean que ahí estamos trabajando con acciones en concretas y en esa propuesta de enseñanza está esto, ¿no? De trabajar el concepto de interacción, ¿sí? Y el hecho de que los animales dejan huellas. Entonces, bueno, hay un poco... copié lo que les puse como actividad para que ustedes hagan ese trabajo y ahora quiero comentarles sobre la clase 8 y la clase 9. A ver que abre los archivos. Bueno, entonces, en la clase 8 retomo esto. Buscaban las definiciones de Google cuando les tienen que copiar y tratan de hacer como un análisis de qué me está diciendo el buscador, porque de hecho todos recurrimos a un buscador cuando queremos buscar algo. Estas definiciones que me aparecen acerca de qué es la vida, ¿es una definición válida? ¿Es una definición incompleta? No sé, pensemos que si hacemos búsqueda de información y ustedes piden que se busque información, es a donde vamos en primer lugar a buscar y si está completo o no. Por otro lado, esto de pensar lo de las llamas del fuego, perfecto, porque lo que aparece es el movimiento, ¿sí? Y estas otras características que mencionamos, ustedes la pudieron reconocer. Eso aparece como, es una de las ideas previas, es una construcción que tengo antes de
de la escolarización. Les puse en la clase 8 también esta pauta de que en 2010 hay un grupo de investigadores crearon una célula controlada por un genoma sintetizado químicamente, controlado por un manual de instrucciones que fue sintetizado genéticamente, para mostrarles que en realidad la noción de vida es tan particular y que digo, eso que se creó, ¿está vivo o no? ¿Qué tendría que tener esa célula creada sintéticamente para ser considerada algo vivo? Y ahí es cuando vamos a todas esas características que mencioné que aparecen en el texto de Curtis, sobre cuáles son las características que definen a los seres vivos. En esa misma clase 8 es donde ustedes se encuentran los conceptos estructurantes o ideas o metaconceptos o conceptos metadisciplinares, según el autor, unidad, diversidad, interacción y cambio, y tienen estas ideas que vimos recién sobre la plaza para que puedan identificar en cada una de ellas cuándo hay unidad, cuándo es diversidad, cuándo es interacción y cuándo es cambio. Por ejemplo, algunas son muy evidentes. Si yo quiero enseñar que yo quiero que los niños aprendan que los árboles cambian a lo largo del año, ¿sí? Los árboles cambian a lo largo del año, en el otoño pierden sus hojas, en la primavera aparecen las flores, y en verano podemos obtener algunos frutos. Ya estoy mencionando la concepción de cambio, ¿sí? Está súper explícita. Pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar que las plantas crecen, como idea a construir por los niños, también estoy trabajando cambio, pero no lo estoy diciendo de manera explícita. Pero, sin embargo, está ahí atrás el concepto estructurante. Entonces, en algunos casos va a ser evidente y en otros casos no. En algunos casos va a ser explícito, más que evidente, y en otros casos no. Bien, esto es de la clase 8. Y en la clase 9 vamos a los diseños. ¿Sí? Van al diseño 2008. Esta es la clase para trabajar esta semana. Van al diseño 2008, van al diseño 2019 y se fijan, ¿sí? ¿Qué tengo que enseñar sobre los cerebros? ¿Qué me dice el diseño? Y hago un punteo. Leo, subrayo, comparo, ¿sí? Y en esa lectura que voy realizando, trato de identificar estos conceptos estructurantes anteriores. ¿Esto a qué está haciendo referencia? ¿A cambio? ¿Esto a qué hace referencia? ¿A unidad? ¿A diversidad? ¿A interacción? Como que puedan ir manejando y practicando esto de reconocer los conceptos estructurantes. Recién, una vez que leen los diseños y que identifican los conceptos, no en la totalidad, pero con que identifiquen entre 7 y 8 conceptos estructurantes en toda la propuesta de seres vivos, recién ahí van al texto de Garrido y Martínez, que enseñan sobre los seres vivos en los niveles educativos iniciales, que es un material que tienen, que son 2 hojas. En las hojas aparece un link, ¿sí? Ese link no está válido, no es válido, pero quiero mostrarles, a ver. Pero está en la imagen, está puesta donde usted describió el trabajo práctico. Eso mismo. Esperen que tengo abierto muchas páginas. Ahí vuelvo a compartir. Estamos acá. Esta imagen es la que se corresponde con el link. Y las autoras nos van a proponer que yo puedo trabajar las ideas en diferentes niveles, según el grado de complejidad y según el nivel de abstracción. Entonces, si yo estoy trabajando con niños en el nivel inicial, ¿sí? Tengo que ir a lo más concreto y tengo que ir a lo más particular. Entonces voy a enseñar, los seres vivos son diversos, tenemos animales y plantas. En un nivel 2, lo llaman nivel 2, voy a enseñar también que los seres vivos son diversos, la idea es la misma, pero voy a incorporar microorganismos, hongos, protistas, ¿sí? Entonces estoy trabajando la misma idea, la diversidad de los seres vivos, pero en distintos niveles de complejidad. Entonces, leen los diseños, leen el texto de Garrido y Martínez y formulan 2 ideas básicas, 2 ideas claves sobre características de los seres vivos. Y esta es la actividad a presentar que aparece como actividad obligatoria. Entonces, eligen cualquier característica de los seres vivos y la plantean
como una idea de nivel 1 y como una idea de nivel 2. Por ejemplo, para trabajar, no sé, se perpetúan, tienen hijos. Yo puedo decir, y estoy trabajando la unidad didáctica granja, y entonces puedo decir, la vaca, ¿sí? Tiene cría y esas crías se llaman terneros. Es una idea básica, sencilla, concreta, simple, que puedo trabajar en el nivel 1. Y en el nivel 2 puedo trabajar con la misma, pensando en la misma unidad, ¿no? En la misma selección, la granja. La vaca tiene crías, estas crías se llaman terneros, esas crías son el resultado de una fecundación interna y la vaca es un mamífero. Incorporo otras cuestiones más complejas y más abstractas. Entonces ustedes tienen que pensar Profe, dos. Sí, dime. pero el nivel 2, pregunto, ¿no es de Sí. primaria? No, porque en Porque son realidad, ideas mucho más... no, porque vos, por ejemplo, podés tener una sala de 3 y vas a trabajar en un nivel 1 y después en una sala de 5 vas a trabajar en un nivel 2. Para que hagan esta práctica, ¿no? Como que si van a trabajar seres vivos, voy a trabajar seres vivos de un modo con niños de 3, de otro modo con niños de 4 y de otro modo con niños de 5. Es para que hagan esa diferenciación. ¿Se entiende? Sí, por lo general, a medida que avanzo en el grado de escolaridad, voy avanzando en el nivel, pero esta práctica de generar una misma idea en 2 niveles tiene que ver con adecuarlo a la edad de los niños. Entonces, esto es lo único que hay que presentar. Vean que tiene fecha de presentación esta actividad, creo que puse 15 días, si mal no recuerdo, o puse una semana, no lo tengo presente ahora. Para el 15, profe. Sí, ¿no? Sí. Puse 15 días para que puedan hacerlo. Y como parte de esta clase, y complementando, y como les decía, después esto lo van a ampliar en la formación, trabajamos este material que brevemente mencioné sobre las características de los niños a nivel inicial, ¿sí? Donde van a armar una definición de qué son las ideas previas, qué características tienen esas ideas, cómo las clasificamos en cuanto a su génesis, esto que les decía, origen sensorial, origen escolar y origen cultural, y por otro lado, por qué es importante rastrear estas ideas y sobre todo para el estudio de los seres vivos. Bien, muchachas, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo tengo Sí. una. De la actividad esa que se entrega, Uh-huh. ¿tiene que ser algo corto como dijo usted o tendría que ser algo más largo? 2 oraciones tenés que presentar, 2 oraciones sobre la misma idea, pero una en nivel 1 y otra en nivel 2, ¿sí? Fíjate que decíamos, una de las ideas era los animales se clasifican en animales salvajes y domésticos. Sí. Esa sería una de nivel 1. Y después puedes decir, los animales se clasifican en agnatos y nastostomados. Eso sería un nivel 4, 5, 6. O sea, estoy trabajando clasificación de los seres vivos en 2 distintos niveles. Listo. Entonces ustedes por ahí pueden pensar una afirmación, una idea básica para el nivel 1, que podría ser una sala de 3, una sala de 4, y la misma afirmación, la misma idea clave para niños de sala de 5. Y ahí pongo, sí, si tiene interacción, diversidad y eso. Claro. Si están trabajando unidad y diversidad, si están trabajando interacción, si están trabajando cambio. Chicas, muchas de las pistas las tienen en el diseño curricular 2008. Porque, por ejemplo, tienen semejanzas y diferencias entre las distintas partes de unas plantas. Por ejemplo, los frutos son diferentes entre sí. Tienen múltiples tamaños, texturas, colores, son secos o carnosos, pero todos contienen semillas. Bien, entonces yo en un nivel 1 puedo trabajar. Existen frutos de distintos tamaños. Los hay grandes, medianos y chicos. Por ejemplo, nivel 1. Y después puedo trabajar en un nivel 2. Existen frutos de distintos tamaños
los podemos clasificar en secos o carnosos. O existen frutos de distintos, estoy trabajando diversidad, existen frutos de distintos tamaños, texturas, pero todos ellos contienen el embrión. ¿Sí? Se dan cuenta que estoy trabajando lo que me pide el diseño con 2 grados o niveles de profundidad distintos. Y siempre pensando que esas afirmaciones son las ideas que van a construir los niños. O sea, lo tengo que formular como la idea que ha de aprender el niño. En la plaza hay animales. Los animales dejan huellas. Los animales comen diferentes alimentos. Son afirmaciones bien sencillas, claras, precisas. Obviamente, resultado de que previamente ustedes, en algunos casos, o estudiaron el tema o tuvieron que revisarlo. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que trabajar sobre huerta. Antes de hacer cualquier propuesta de enseñanza, ustedes van a estudiar qué es una huerta, cómo se trabaja una huerta. Digo, hay toda una revisión. Por eso la importancia de la formación docente en lo disciplinar, para poder tomar decisiones. ¿Voy a trabajar huerta? Hago un entramado conceptual para ver todas las posibles vinculaciones. Me hago preguntas que podría responder acerca de huerta, o elaboro estas ideas básicas o estas ideas claves sobre qué quiero que aprendan los chicos acerca de huerta. Y de ahora en más, como les decía, todas las clases las vamos a trabajar, o sea, todas las temáticas. Hoy trabajamos características de los seres vivos. Bueno, hacemos las ideas básicas, las ideas claves en relación a seres vivos. Trabajamos desplazamiento en animales, formulamos las ideas. ¿Por qué? Porque el trabajo final es generar una propuesta de enseñanza y lo vamos a plantear de este modo. Entonces esto es práctica para llegar a esa propuesta de enseñanza. Profe, a mí esta clase Sí. me re sirvió porque para campo nos pidieron hacer un plan de clase y yo uno de los contenidos que elegí fue indagar las características comunes y diferencias entre animales. Bueno, Porque en los textos hay ejemplos y todo. bien, perfecto, me parece buenísimo. La idea es esto, que empiece ahora, de ahora en más. Vean que fue como con un nivel 2 o 3 o 4 de intensidad esta clase en cuanto a contenidos, en cuanto a material y demás. De ahora en más empieza a cruzarse información de las distintas materias y todo va aportando. Digo, yo hoy les mencioné así al pasar unidad didáctica, secuencia, y después ustedes están trabajando en otras materias cuáles son las estructuras didácticas. En en didáctica de las ciencias sociales, trabajan ambiente natural y social y también tienen una definición de ambiente. Digo, empieza a cruzarse la información. Cualquier consulta, pregunta o duda, no dejen de hacerla, chicas. Tenemos el aula y ahí está como espacio abierto para este diálogo. Profe, Sí. el concepto estructurante que subyace entonces sería la idea clave, la idea básica. La idea clave es la oración. La idea clave, la idea básica es la oración. En la plaza hay distintos animales. La oración. El concepto estructurante es diversidad. El concepto estructurante es, o sea, ¿qué estoy trabajando acá? Estoy trabajando acá mi interacción, unidad, diversidad. ¿Qué estoy trabajando? Diversidad. La idea básica es la oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, los tallos sostienen a las ramas. ¿Sí? Esa es una idea básica, una idea clave. Los tallos sostienen a las ramas. ¿Qué concepto está ahí atrás? Los tallos sostienen a las ramas. Interacción. Podría ser, sí. ¿Y otro? Pero lo está describiendo, digamos. Sí, pero digo... Unidad, puede ser, profe. Unidad, porque la función de los tallos es idéntica en todas las plantas. Es algo que se repite. Y unidad es algo que encuentro como un patrón repetido en todos los objetos, en este caso. Todos los tallos sostienen a las plantas. Claro, es Ahora como una característica, por eso decía, Claro. lo describe. Claro. Entonces, después yo puedo decir, existen tallos más duros o blandos, tallos leñosos o herbáceos. ¿Sí? Y Ahí ya es diversidad. Y a ella es diversidad. ¿Sí? Y a ella es diversidad.
se dan cuenta que de a poco en la lectura y en la formulación, una va reconociendo cuáles son los conceptos estructurantes, qué es lo que tengo que trabajar, ¿sí? Y puedo decir, a ver, alguna para interacción que podría formular, a ver. Profe, una pregunta. Sí. En esta idea básica que usted estaba diciendo, los tallos sostienen a las ramas, que ahí el concepto es interacción y Y unidad. unidad, sí. Esto sería de nivel 1, ¿no? Sí, y después sí. la segunda oración que usted armó, existen tallos más duros o blandos, más de nivel 2. Claro. Es más, por ahí para el nivel 1 también existen tallos duros y blandos. Y lo trabajás así en, no sé, en sala de 4, duro y blando. Y en sala de 5 decís leñosos y herbáceos. Le das el nombre y estás trabajando lo mismo. El reconocimiento. Si yo puedo hincar mi uña, si yo puedo doblar el tallo, es un tallo herbáceo. Si yo no puedo dejar una marca, es un tallo leñoso. ¿Sí? Y entonces, y vuelvo a la plaza. Los árboles de la plaza tienen tallos leñosos. Y ahí ya sería una continuación de otra idea asociada a la anterior de nivel 2. Bien, gracias. Sí, muy bien, sí, es así, es así. Cuanto más concreto y cuanto más simple es nivel 1. Cuanto mayor grado de complejidad y abstracción es nivel 2. En el texto de Mary Ruina tienen también un ejemplo que fue el que mencioné sobre la clasificación de los animales, cómo una misma idea se puede trabajar a nivel inicial en primario, en secundario y en terciario, y lo que va variando es la complejidad. Entonces, digo, por ejemplo, el concepto de fotosíntesis, ustedes no lo van a trabajar en alguna idea clave, porque es algo muy complejo y abstracto, pero sí van a trabajar, las plantas necesitan de agua y la luz del sol. ¿Sí? Ahí estoy trabajando fotosíntesis, estoy trabajando interacción, y lo estoy trabajando desde un nivel 1. Profe, pero que no sea como el video que habíamos visto en el cuatrimestre pasado, que el profesor dibujaba Por favor. la plantita. Por favor, que no sea así. Bueno, chicas, estamos, ¿no? Más o menos con esto, sí. Sí, profe. Buenísimo. Cualquier consulta, cualquier duda, ¿sí? No dejen de escribirme. Yo estuve y sigo, por ejemplo, hice correcciones sobre sus trabajos